Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, buenos días a todos. Muy contenta hoy en este día que iniciamos otro tema también, pero bueno, continuamos con el tema de la clase pasada. Y pues muy contenta de recibirlos y de estar con ustedes en este día. Y pues porque casi estamos por terminar un año, muy contentos y agradecidos con Dios. Espero que Dios siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes, como nos ha bendecido en este año, que siga siendo así en sus vidas. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Sí, el tema es la intuición del corazón. Esta es la parte 2 que quedó algo de lo que yo quería hablar acerca de este tema, entonces continuamos con él. Y pues estamos hablando acerca de la intuición del corazón, acerca del discernimiento. Y entonces la intuición también es una facultad humana que nos permite conocer algo para tomar decisiones, ¿verdad? Al conocer algo o tomar decisiones sin la necesidad, a veces, pues no lo razonamos porque sabemos o nuestro interior nos habla, ¿verdad? De lo que tenemos que hacer, lo bueno que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, porque Dios quiere lo bueno, así como Dios quiere lo bueno para nosotros, nosotros en nuestro corazón tenemos esa necesidad de también llevar o dar lo bueno, la bendición a otros. Entonces, esa facultad humana que nos permite conocer algo o tomar decisiones sin la necesidad de razonar o analizar de manera consciente todas las posibilidades, pero para bien, ¿verdad? Para bien, y entonces razonamos y pensamos con Dios, de nuestro lado, de nuestra parte, con el Espíritu guiándonos, ¿verdad? Y podemos tomar esas decisiones, tener esa intuición de caminar hacia lo que Dios quiere. Y bueno, pues eso es el tema, un poquito de lo que vimos en la clase pasada acerca de discernir, de tener esa manera de pensar y de darle a Dios el primer lugar, ¿verdad?, en nuestra vida y ponerlo a Él para que Él sea el que nos guíe, ¿verdad? Con lo que nosotros sabemos, que sabemos que lo que dice la palabra de Dios, entonces podemos avanzar y podemos caminar y podemos dar pasos firmes en las decisiones que tomemos, tener ese discernimiento, ¿no? Y bueno, esta intuición del corazón es un sentir interno que nos guía y nos da una sensación de certeza en determinadas situaciones. Y esto como hijos de Dios lo tenemos y lo tenemos que practicar y lo tenemos que saber y tenemos que saber que a Dios le agrada que nosotros estemos en esta disposición, ¿verdad? De corazón, haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad. Entonces, la Biblia no menciona directamente la palabra intuición, pero sí hace referencia a la forma en que Dios se comunica con su pueblo. Y acuérdense que estamos en este segmento de comunicados con Dios, ¿verdad? Así se llama este segmento, y dice que Dios sí hace referencia a la forma en que Dios se comunica con su pueblo. Al mencionar esta palabra intuición, ¿verdad? Sí, sí se refiere a cómo Dios está hablando a nuestro corazón, cómo Dios nos va guiando, cómo Dios está hablando en su palabra, cómo nos redarguye, cómo nos enseña, cómo nos indica, ¿verdad? Entonces, la palabra no se menciona tal como intuición, pero sí Dios está constantemente comunicándose con nosotros, ¿verdad? Aquí en Comunicados con Él, este es el propósito que tenemos, ¿verdad? De saber que Dios se está comunicando con nosotros cada día, cada momento, cada tiempo que tomo con Él. Ahí está Dios conmigo comunicándose, ¿verdad? Comunicando su voluntad, comunicando lo que quiere que hagamos. Entonces, por eso estamos hablando de esta intuición del corazón. Y en varios pasajes se habla del Espíritu Santo, quien puede hablarnos también y revelarnos cosas a través de un conocimiento interior. ¿Cómo nos habla? ¿Verdad? A través de un conocimiento interior. Entonces, el Dios Padre, Dios Hijo a través de Jesucristo, ¿verdad? Vemos todo lo que Jesús hacía y también se comunicaba de esa manera haciendo las cosas y nosotros podemos ver el corazón de Jesús, ¿verdad? Y podemos entender cómo es que hay que hacer las cosas, cómo es que con ese amor, cómo es con esa entrega, cómo es con ese servicio, ¿no? Cómo es con ese trabajo, ¿verdad? Que Jesús caminó aquí en la tierra y estuvo y nos mostró, ¿verdad? La manera, nos comunicó
alguna manera como son las cosas, ¿no? El Espíritu Santo también nos guía, también nos redarguye, también nos va con nosotros, ¿verdad? Nos guía, nos consuela. Y entonces Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En varios pasajes entonces podemos ver tanto cómo nos habla Dios, cómo nos habla Jesús y cómo habla el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, y pueden hablarnos y revelarnos cosas a través de un conocimiento interior, ¿sí? Y vamos a leer Juan 16:13, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, hablando acerca del Espíritu, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Entonces, bueno, Él nos hará saber las cosas como pueden suceder, ¿verdad? Si no tengo a Dios, si no conozco de Dios, pues voy a hacer las cosas, como decían aquí en México, había un programa de un personaje, ¿verdad? Que decía, hace las cosas como el Borras, así como al aventón, nada más, ¿no? A ver qué sale, ya ver, ahí vamos, ¿no? Total, así. Entonces, no, porque nosotros como hijos de Dios no podemos hacerlo así nada más, ¿verdad? Tenemos que preguntarle a Dios, tenemos que orar por lo que vamos a decidir, por lo que vamos a hacer, por la decisión que vamos a tomar o lo que tengamos que hacer, ¿no? Entonces, no, dice, cuando el Espíritu de la verdad, Él nos guiará, venga, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga. ¿Y qué oye el Espíritu Santo? El Espíritu Santo también está en reunión con Dios Padre, con Dios Hijo, y en esa reunión, ¿verdad? En ese tiempo en el que ellos están juntos, dice, todo lo que él oiga del Padre, lo que oiga de acerca de lo que Jesús es y hace, ¿verdad? Y les hará saber cosas que van a suceder. Entonces, eso indica que el Espíritu Santo puede revelarnos la verdad y guiarnos en nuestras decisiones de una manera que va más allá de nuestro entendimiento lógico, ¿sí? Va más allá. Algo que no te imaginabas que ha sucedido en tu vida por tomar una buena decisión, ¿verdad? Que viene así como cascada de bendiciones, a través de una bendición llegan otras bendiciones, ¿verdad? Que ni te esperabas. Entonces, y si no te ha sucedido, espera en Dios porque eso está por suceder, ¿no? Entonces, va más allá de nuestro entendimiento lógico. En la Biblia también encontramos ejemplos de personas que fueron guiadas por su intuición o por el Espíritu Santo. ¿Cómo soy guiado a tener ese tiempo de oración o de paz con mi familia, con mis hijos, desde que son pequeños? Como Dios me dijo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? Entonces, estoy tomando en consideración estos, estos versos, estas promesas que Dios me ha dado, porque sé que van a dar un resultado final y me van a llevar a una bendición o a bendecir a mi generación o a bendecir a otros, ¿verdad? Y dice en la Biblia, encontramos ejemplos de personas que fueron guiadas por su intuición o por el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice un versículo? ¿A dónde nos lleva un versículo? ¿No? O sea, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo con ese verso, con ese capítulo de la Biblia, con esas cosas que están por escrito, a hacer, ¿verdad? O a tomar una decisión o a dejar de hacer algo que a lo mejor no era conveniente, no era prudente y poder empezar a hacer esa educación, ese amor, ese cuidado, ese de tener tiempo con nuestros hijos, tan solo en este ejemplo, ¿verdad? Que les estoy poniendo, o en cuántas cosas de tomar una decisión para una carrera, de tomar una decisión para casarme o para tener hijos, cuántas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué dice Dios y cómo tomo yo su palabra y sus promesas de bendición para 1000 generaciones, ¿no? Entonces, en la Biblia encontramos esto, ¿no? Que somos guiados por esa intuición por medio del Espíritu Santo. Por ejemplo, el apóstol Pedro tuvo una intuición divina cuando escuchó la voz de Dios diciéndole que debía comer animales impuros, ¿verdad? Y pues, o sea, en este momento, ¿verdad? Estaba ahí el apóstol Pedro y de repente ve ese manto descender, ¿verdad? Lleno de cosas que no se podía, que no eran bien vistas para comerse, que no se podían comer, que estaba en la ley, que no podías hacer. Dice, pero él tuvo una intuición divina cuando escuchó esa voz de Dios diciéndole que debía comer animales impuros, ¿verdad? Que esto ahí en Hechos 10, 9, 16. Y bueno, esta es una manera de explicar cómo Dios puede hablar a tu vida personalmente, ¿no? Ahí a Pedro
porque era Pedro, ¿verdad? Le sucedió esto y nos da la idea, ¿verdad? De lo que era impuro y de lo que ahora, después, cuando vino Jesús, ¿verdad? Podemos nosotros tener esa libertad de comer todo tipo de alimento, ¿verdad? Porque ya no estamos en la ley, sino estamos en la gracia. Bueno, este es otro tema, pero ahí a Pedro le sucedió esto, ¿no? También el rey Me David fue sacaron a bailar guiado por, y no sabía cómo hacer. también el rey David fue guiado por el Espíritu Santo al componer sus salmos y al tomar decisiones estratégicas en la guerra, ¿sí? Entonces, ahí todo lo que hizo, lo que escribe o lo que, a lo mejor si tú te pones a escribir, Dios te va a hablar para que des una palabra de bendición, ¿no? De si te pones a estudiar o si te pones a repasar o tienes que dar algún tema, lo que sea, Dios va a hablar a tu vida para que tú puedas hacerlo, ¿no? Entonces, al rey David, él, guiado por el Espíritu Santo, compuso esos salmos, ¿no? Y al tomar decisiones estratégicas en la guerra, también Dios lo guiaba, ¿no? Entonces, podemos ver todo esto acerca de la intuición del corazón y cómo es este momento, ¿verdad? Donde nosotros podemos ser guiados por el Espíritu, guiados por lo que leemos, guiados por esas promesas, guiados por todo lo que Dios ha dicho a nuestra vida, desde que conocemos, ¿verdad? Desde Génesis y empezamos a leer hasta llegar a Apocalipsis, podemos darnos cuenta cómo Dios nos va hablando, ¿verdad? Cómo va hablando a nuestro corazón y cómo podemos ser parte de todo lo que está ahí escrito, porque nosotros también estamos en la Biblia, nosotros también estamos, ¿verdad? Somos parte de ese legado, somos sus discípulos, somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces podemos caminar con esa intuición, ¿sí? Sí, si así lo hacemos, porque si solo somos religiosos y tenemos la Biblia nomás guardada y empolvada, pues así va a estar nuestra vida igual, ¿verdad? Guardada y empolvada. Entonces, no, desde el punto es que nosotros conozcamos más de Dios y sepamos acerca de todo esto, ¿no? Bueno, el origen divino de la intuición. La intuición es una facultad en los seres humanos, pero principalmente es un don de Dios que nos permite tener acceso al conocimiento y sabiduría divina, ¿no? O sea, entonces, como les he dicho en otras ocasiones, estamos integrados, nos metimos a la eternidad al conocer a Dios, al recibir a Cristo en nuestro corazón, somos parte de la eternidad, esa eternidad, ¿verdad? Con la que vamos a caminar con Dios hasta que todo, o sea, veamos a Dios mismo, ¿no? Entonces, ya una vez que descansemos en el sepulcro y después cuando venga Jesús y todo esto, ¿verdad? Estamos colados en la eternidad como hijos de Dios. Entonces, la intuición es una facultad en los seres humanos, pero principalmente es un don de Dios que nos permite tener acceso al conocimiento y sabiduría divina. Lo necesitamos. Necesitamos todo esto porque somos seres eternos. Según la Biblia, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, somos capaces de recibir revelaciones y tener una conexión directa con Dios. Y sí, así es, ¿verdad? El punto es que lo comprobemos personalmente, el punto es que tengamos esa experiencia, ¿verdad? Con Dios, ¿verdad? De todo esto que estamos escuchando en esta mañana. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, somos capaces de recibir revelaciones y tener esa conexión directa con Dios. Eso queremos, ¿verdad? Eso deseamos, eso necesitamos, eso va a cambiar nuestra vida, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, va a ser para bendición todo, siempre y en todo tiempo. Proverbios 2:6 dice, pues el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. Él es el que da todo esto, ¿no? Todo. Entonces, pidámosle a Dios esa sabiduría que a Dios le agrada. Hemos visto también que a Dios le agrada que le pidamos sabiduría, que le pidamos ese conocimiento, ¿verdad? Todo esto que viene de los labios de Dios, como cuando tu padre o tú como papá le hablas a un hijo, quieres que entienda lo que tú le estás diciendo, ¿verdad? Y tú quieres que él en su corazón ponga lo que le dices, lo que le enseñas. Así Dios como padre, ajá, nos da esa sabiduría y ciencia, todo esto que viene de sus labios, todo esto que brota de sus labios, dice Proverbios 2:6, ¿verdad? Brota de sus labios, lo tenemos que escuchar y lo tenemos que hacer carne y lo tenemos que practicar, ¿sí? Entonces, esto nos revela que todo conocimiento y sabiduría vienen de Dios. Y la intuición es una forma en que él comunica ese conocimiento
y sabiduría a nuestras mentes y corazones. Entonces tenemos que estar abiertos, despiertos, atentos, ¿verdad? A lo que Dios está diciendo, ¿sí? Porque la intuición es una forma en que Él nos está comunicando ese conocimiento y esa sabiduría a nuestras mentes y corazones. Pues gloria a Dios por ello, ¿verdad? Porque no nos quedamos estancados, no nos quedamos en, no sé, en el aire, sino que tenemos un conocimiento todos los días de la vida, todos los días de la vida. Dios nos va a dar algo nuevo, ¿verdad? Y Él se va a estar comunicando con nosotros, dándonos ese conocimiento y esa sabiduría. ¿No? Pues le agradecemos a Dios por ello, lo honramos y levantamos su nombre porque Él nos da esa sabiduría y nos seguirá dando, ¿verdad? Más y más de ello a nuestras mentes y a nuestros corazones. Entonces, la intuición es uno de los muchos dones espirituales que Dios ha dado a su pueblo. Muchos de los dones. Tenemos dones de parte de Dios, ¿verdad? Donde ciencia, donde conocimiento, bueno, en 1 Corintios 12:8 se mencionan estos dones del espíritu, entre los que se encuentran la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Entonces, estos dones son manifestaciones de la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Y la intuición puede ser considerada como parte de esos dones. O sea, yo intuyo, yo pienso, yo creo que a Dios le gustaría que yo hiciera mejor esto que esto otro. Y yo creo que Dios me está hablando para que yo vaya y haga de acuerdo a lo que Él me ha mostrado en su palabra. Amar, servir, ¿sí? Estar ayudando a otros, tener esa compasión por otros. Bueno, cuántas cosas, ¿verdad? Lo que se me ocurrió ahorita, pero cuántas cosas te puede mostrar Dios de día a día, en día a día hacer, ¿no? Hasta en casa, hasta en el trabajo, en la escuela, ¿no? En la iglesia, cuántas cosas puede Dios mostrarte que tienes que poner en obra, ¿verdad? Estos dones son manifiestos de la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas y la intuición puede ser considerada como parte de esos dones. La importancia de desarrollar la intuición, esto lo tenemos que saber, ¿verdad? Tenemos que entender esa importancia de desarrollar la intuición. Sí, es un tema que a lo mejor no se nos había ocurrido que, pues Dios está en esto, ¿verdad? Pues sí, Dios está en esto. La importancia de la intuición en nuestras vidas. La intuición es una herramienta poderosa que Dios ha puesto en nuestra disposición para tomar decisiones sabias y discernir entre lo que es correcto o lo que es incorrecto. Nos damos cuenta, sabemos y porque conocemos a Dios lo que es incorrecto, lo que no está bien, lo que no va a dar fruto, no va a dar vida, no va a dar nada, ¿no? Entonces sabemos lo que va a ser un daño, que va a ser una maldad, ¿no? Entonces lo sabemos porque conocemos a Dios y porque Dios nos conoce y porque leemos su palabra y conocemos su palabra. Entonces, no hay pero, ¿verdad? No hay pretexto. Sin embargo, muchas veces no le damos la importancia que merece, ¿verdad? Y pues nos dejamos llevar únicamente por nuestra razón, nuestra lógica, nuestro profesionalismo, nuestro perfeccionismo, y parece que por ahí fueran bien las cosas, pero no estamos considerando lo que Dios dice, ni consideramos a Dios, ¿no? Entonces, desarrollar nuestra intuición tiene muchos beneficios, nos permite acercarnos más a Dios, ya que nos ayuda a reconocer su voz y a recibir sus instrucciones. Esto es lo que hace, ¿verdad? La intuición nos acerca a Dios. Es mi tiempo con Dios. Creo que en este momento, en lugar de estar discutiendo, me tengo que meter, aunque sea al baño, y orar para calmar toda la situación. O tengo que meterme a mi lugar secreto, a mi sillón preferido, me tengo que sentar y tengo que leer, ¿verdad? Para ver qué me dice Dios acerca de esta situación en el trabajo, acerca de esta situación en la iglesia, de esta situación en donde sea, ¿no? En la escuela. Entonces, desarrollar nuestra intuición tiene muchos beneficios y les estoy hablando de algo muy práctico, ¿no? Porque, acerca de nuestra manera de vivir y de hacer las cosas, poner a Dios, ¿verdad? Darle esa oportunidad a Dios que se muestre en nuestras vidas en esos momentos donde necesitamos, no solo de nuestro profesionalismo, de nuestra ciencia, de nuestro conocimiento, ¿verdad? O de nuestra razón, sino necesitamos de Dios también, ¿verdad? Nos permite acercarnos más a Dios, ya que nos ayuda a reconocer su voz y recibir sus instrucciones.
también nos protege de peligros, de muchas cosas o de situaciones que no deben pasar. Nos protege de peligros y nos guía en situaciones difíciles en las que no tenemos una respuesta clara. Ajá. Nos ayuda a tomar decisiones acertadas y a evitar errores costosos. Entonces, todo esto, o sea, no tiene precio. Todo lo que Dios nos ayuda, nos bendice, nos da, tú lo puedes ver, a lo mejor has visto fruto en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de cómo van desarrollándose tus hijos, vas viendo cómo Dios ha obrado maravillas, milagros, sanidades, cuántas cosas ha hecho Dios, ¿verdad? Nos protege de peligros y nos guía en situaciones difíciles como estemos, ¿verdad? En familia, en lo que sea, en lo que no tenemos una respuesta clara, nos está guiando, nos ayuda a tomando decisiones y acciones acertadas y a evitar errores costosos. Ajá. ¿Y cómo fortalecer y afinar nuestra intuición? ¿Cómo podemos hacerla más fuerte nuestra intuición? Bueno, para fortalecer nuestra intuición es importante cultivar una relación íntima con Dios. Eso es lo más importante, ¿verdad? Por eso Dios quiere que nos acerquemos a Él, que confiemos en Él, que estemos con Él, ¿sí? Porque ahí vamos a fortalecer nuestra relación con Él, ¿no? Y buscar su dirección. No es que solo vaya a la iglesia, me siente, escuche y me vaya y salga, hasta la otra semana regrese y lo mismo, ¿no? No, es que cada día yo tengo que tener esa relación personal con Dios. Cada día tengo que buscar a Dios en la palabra. Cada día tengo que preguntarle a Dios qué es lo que hoy corresponde hacer de acuerdo a mi carácter, a mi forma de dirigirme a los demás y todo lo que hemos hablado ya en otros temas aquí en Comunicados con Él. Y bueno, para fortalecer esa intuición, entonces lo importante es nuestra relación íntima con Dios y buscar su dirección en todas las áreas de nuestra vida. Aquí algunas prácticas que pueden ayudarnos a desarrollar nuestra intuición. Por ejemplo, la oración. Pues la oración, desde el momento en que tú te sientas horas o que haces un espacio para orar, ya estás descansando en Dios, ya estás empezando a considerar ese tiempo con Dios. Dedica tiempo regularmente para comunicarte con Dios a través de la oración. Pídele que fortalezca tu intuición y que te guíe en tus decisiones, ¿sí? Si hacemos eso, vamos a ver la diferencia de lo que queríamos hacer y que era a lo mejor un capricho o era a lo mejor algo de la carne, ¿verdad? Y ni siquiera estaba yo considerando si a Dios le agradaba o si tenía que hacer yo eso, ¿verdad? O si ese berrinche, ese capricho, ¿verdad? Que tenía por tal o cual cosa, era correcto. Pues no, porque desde el momento en que es algo que no se ha puesto en manos de Dios y que es solamente por mi carne, pues no está dirigido, ¿verdad? No está llevando esa intuición, ese cuidado, esa paz, ese gozo, ¿verdad? Sino está provocando a lo mejor situaciones lastimosas, hasta con otras personas o no sé, hasta formas groseras de ser lo que sea, ¿no? Entonces, comunicarte con Dios a través de la oración. Pídele que fortalezca tu intuición, que te guíe en tus decisiones. Siéntate a orar, ¿sí? Descansa orando y pídele a Dios que te diga qué hacer. O qué no hacer, qué no hacer, o qué lo que no, luego no vemos, ¿verdad? Lo que no debemos hacer. O sea, lee la Biblia, también es otra de las cosas, ¿verdad? Esto es para tener fortalecida tu intuición, perdón. Lee la Biblia regularmente y medita en sus enseñanzas. Es una fuente de sabiduría y conocimiento que te ayuda a afinar la intuición, ¿sí? Entonces, leer la palabra de Dios. Otra de las cosas es que escuches al Espíritu Santo. Sería el número 3. Aprende a reconocer la voz del Espíritu Santo en tu interior, que te está diciendo en ese momento, en esa situación, lo que estás pasando, lo que estás sintiendo. Aprende a reconocer la voz del Espíritu Santo en tu interior. Puede hablarte en susurros suaves, impresiones o sensaciones o palabras, con tan solo una palabra, o hasta en un sueño, ¿verdad? Entonces, escucha al Espíritu Santo qué está diciendo a tu Biblia, a tu vida. Entonces, para ir en esa intuición, para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, también se necesita tener paz interior.
es un indicador, esa paz interior que tienes, ese no estar en el afán, en la ansiedad, en la depresión, en la tristeza, en, en la angustia, ¿verdad? Todo eso indica también, es un indicador de la voluntad de Dios. Es cuando sientes paz en tu corazón acerca de una decisión o dirección, ¿sí? Le has preguntado muchas veces a Dios un tema, de alguna situación, de algo que está en tu corazón, de algo que te duele, algo que te lastima. Tienes que empezar a poner a Dios en tus oraciones y para tener esa paz interior y que Él hable a tu vida, ¿verdad? Y te consuele a través de su Espíritu Santo y te guíe también a través de su Espíritu Santo en qué hacer, qué voy a hacer en este momento, en esta situación, cuando me siento así, ¿por qué es esto? Y Dios te va a contestar y Dios va a estar contigo. Entonces, esa paz interior también muestra, ¿verdad? Que has caminado con Dios, que estás buscando ser esa persona espiritualmente hablando bendecida, ¿verdad? Entonces, un indicador, la paz interior de, de la voluntad de Dios. En cuanto sientes paz en tu corazón acerca de una decisión o dirección. Que ahí Dios nos hable, ¿verdad? Que ahí Dios esté con nosotros. Obedece también la obediencia a las, es el número 5, paz interior es el 4, obedece es la 5. La obediencia a las pequeñas instrucciones nos prepara para recibir y entender grandes revelaciones. Obedecer nos lleva a tener más revelación y a tener más cuidado en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo nos comportamos y cómo nos ven los demás, ¿verdad? Y cómo tratamos nosotros a los demás. Entonces obedece esas pequeñas instrucciones que habla la palabra o esas instrucciones que vemos o todos esos mandamientos, todos esos estatutos y lo que habla Dios acerca del amor a los demás, ¿verdad? Y pide confirmación también. Si tienes dudas, las 6, pide confirmación. Si tienes dudas acerca de una decisión, pide a Dios que te dé confirmación a través de señales o de otras personas de confianza. También puedes ir allí con tu pastor o con las personas que están en liderazgo, ¿verdad? Y pedirles esa confirmación de si está bien lo que estoy pensando, lo que voy a hacer, lo que, ¿no? También, ¿verdad? Pide confirmación si tienes dudas. Entonces, y acércate a las personas sabias, a las personas que también conocen de Dios, que también conocen su palabra, que te pueden dar una buena guía. Los peligros de seguir ciegamente nuestra intuición sin discernimiento pues, son varios también, ¿no? Aunque la intuición puede ser un don de Dios, también debemos tener cuidado de no seguir ciegamente nuestras sensaciones sin ejercer discernimiento. Si no tenemos discernir, si no puedo discernir entre lo bueno y lo malo, o si veo, si mis hijos van a ver este programa o van a ver este otro, o ya no tienen que ver tú tienes que discernir muchas veces por tus hijos, o sea, porque están pequeños y todavía no tienen el discernimiento que tú tienes, les tienes que enseñar hasta ver lo que es correcto ver, ¿no? Y así tú, así yo, ¿no? También tenemos que ver qué es lo correcto ver, qué es lo correcto no ver, ¿no? Porque ahora con toda la información que tenemos, vemos hasta lo que no debemos, ¿verdad? Si no nos ponemos abusados, ¿no? Entonces, no se trata de hacerlo así nada más, ¿verdad? Ciegamente y sin discernimiento. Tenemos que pensar si está bien lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, ¿no? Nuestros sentimientos pueden estar influenciados por nuestros propios deseos y emociones y podemos caer en el error de confundir nuestra intuición con nuestros propios deseos egoístas. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón nos engaña, entonces por eso tenemos que tener esa intuición de parte de Dios y todo lo que ya hemos hablado. Por lo tanto, es importante someter nuestra intuición a la sabiduría de Dios y buscar confirmación y dirección a su palabra. Además, Satanás también puede influir en nuestra intuición y tratar de engañarnos aguas por allí, ¿verdad? Tener ese cuidado. ¿Qué voz es esta? ¿Quién me está hablando? ¿Qué me está diciendo? ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí con 2 Corintios 11:14, que dice, y esto no es raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por lo tanto, es esencial someter cualquier intuición a la prueba de la palabra de Dios y buscar en el consejo, ¿verdad?, a personas sabias y maduras en la fe. Bueno, pues esto es acerca de la intuición, todo lo que podemos hacer y poner
en manos de Dios. Pues muchas gracias por su atención en este día y espero que todo esto nos sirva para tener una madurez como hijos de Dios y podamos también caminar con esa bendición que Él quiere para nosotros. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Feliz Navidad, porque también, y feliz Año Nuevo, y felices todos, ¿verdad? En este tiempo. Que Dios los bendiga y gracias.